Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Hoy vamos a hablar de las oportunidades que a veces dejamos pasar, como fue en la vida de Balaam. Pocas veces en la vida se nos presentan oportunidades de realizar todos nuestros sueños de noche a la mañana. Si nos dijeran cómo responderíamos, qué precio estaríamos dispuestos a pagar por enriquecernos, Balaam se vio obligado a considerar esta alternativa. Poco se sabe de este hombre, aparte de lo que relata la historia bíblica, y lo que de él conocemos nos provoca más preguntas que respuestas. Era originario de una nación pagana, probablemente habitaba al norte cerca del río Éufrates, bien conocido por su capacidad de bendecir y maldecir si alguien estaba dispuesto a pagar el precio estipulado. Aparentemente era varón temeroso a Jehová. Esta característica no parece ser congruente con las demás que sabemos de él. Por eso algunos comentarios sugieren que tal vez sucedió con él como en algunos otros renombrados hombres que intentaron maldecir a Israel y que el Señor confrontó con bastante fuerza para impedir que perjudicara a aquellos que él había ya bendecido. Al final se convirtió en vocero de Jehová. Balaam experimentaba una gran frustración porque por un lado quería complacer a Balac y aprovechar la tentadora oferta que le hacía para que maldijera a los judíos, pero no se atrevió a oponerse a lo que Jehová había dicho. Su temor de Dios le impidió recibir la recompensa que hubiera podido ganar. La oferta 22:2 al 20. Israel había establecido su campamento en la meseta de Moab mientras hacía los preparativos para entrar a Canaán. La historia de Balaam presenta detalles ajenos a la nación en sí y que no se conocieron sino hasta mucho tiempo después, cuando Dios lo reveló. Sin embargo, la soberanía de la divinidad se manifestó en la advertencia que hizo a rey Balac. Él iba a proteger a sus hijos de los moabitas, así como de cualquier otro enemigo que se le enfrentara. El diálogo entre Balac y Balaam se narra con lujo de detalles. Balac había visto lo que había pasado con los amoreos y tenía miedo, debido a que el pueblo era en gran manera numeroso. No se trataba de una banda pequeña que andaba merodeando como algunos habían creído. El escritor sagrado dice que salieron de Egipto tan solo los hombres maduros eran 600,000, lo cual indica que al menos el total sería aproximadamente de 2,5 millones de personas. Por eso el pasaje insiste en la apreciación de Balac al considerar el daño que le podía hacer tan gran multitud pasando por su tierra. Necesitaban de una ayuda sobrenatural que viniera de parte de sus dioses. Por eso lo que llamó al asalariado profeta Balaam tenía el propósito de lanzar un ataque indirecto contra ellos, con la idea de frenar y destruir su avance. La costumbre de maldecir las naciones enemigas más fuertes era muy común en ese tiempo, y Balaam tenía fama de ser muy efectivo en ese tipo de asuntos si se le pagaba apropiadamente. Como los mensajeros de Balaam le presentaron el asunto, parece que de inmediato se dio cuenta de que no se trataba de algo fácil, pues pudo apreciar algunos factores diferentes. Decidió esperar un poco y averiguar más sobre el caso antes de comprometerse. Reconoció que Jehová estaba interesado en este tipo de gente y que él no era nadie para resistir a su voluntad. Durante el transcurso del diálogo con los mensajeros de Balac, le dijo 9 veces que tenía que hacer lo que Dios le indicara. Claramente el Altísimo no le permitió ir con ellos, más bien le informó que él ya había bendecido a las supuestas víctimas de Balac. Por la mañana, Balaam tuvo que decir a los invitados que no tenía permiso para acompañarlo. No obstante, la historia no terminó con esta respuesta negativa, ya que existían 2 motivos de por medio. Primero, que Balac no se dio por vencido tan fácilmente y en segundo, el profeta siguió buscando alguna manera de conseguir cuando menos parte de la recompensa que estaba siendo prometida. ¿Cuántas veces como profetas nosotros nos vendemos?
el rey de Moab eligió un grupo de líderes todavía más importante que los primeros para que los que fueran a convencer de las ventajas que había cooperado con ellos. Le ofrecieron una remuneración más alta y le animaron a que si estos no estaban conformes estipulaban la cantidad que quisiera, pues podían pagar lo que él exigiera. De nuevo Balac tuvo que contestar que no podía desafiar el mandato expreso de Jehová, aunque le concediera la casa real llena de plata y de oro. Sin embargo, les invitó a pasar la noche allí mientras consultaban nuevamente, aunque el Señor se apareció a Balaam y le dio permiso para acompañar a los emisarios. Los eventos posteriores parecían indicar que este profeta había pasado la noche tratando de convencerlos de que lo dejara sin ir con ellos, a condición de no decir nada que no estuviera aprobado. A fin le concedió ir, pero no sin antes advertirle severamente del peligro que había si trataba de complacer a estos políticos y contravenir lo que Dios dijera. Razona un momento y piensa. Aunque es probable que Balac no creyera en Jehová, su situación no es muy diferente a los de hijos de Dios cuando quieren servir y al mismo tiempo sacar ganancias personales. ¿Qué consecuencias puede traer esto? ¿Qué lección puedes aprender de esta disyuntiva en la vida de Balaam? ¿Qué puedes aprender tú en este momento? Piensa, ¿cuántas veces has vendido tus principios? La recompensa se pierde. La advertencia hecha por el ángel de Jehová 22 del 21 al 35. La protección de la asna. ¿Qué tercos somos nosotros? Nos hace falta algunos detalles y no sabemos con seguridad por qué Dios le permitió acompañar a los moabitas y después se enojó. Es probable que la reacción divina tenía su origen en la manera en que Balaam había conseguido el permiso y los motivos que movieron al profeta. Estaban muy entusiasmados con la posibilidad de acompañarlos y tenían ilusiones de ganar la cantidad prometida por el rey. Dios los llamó la atención y le dio razones para que duraran del cumplimiento de sus sueños al respecto. Estaba limitado por lo que Dios le permitió hacer. No tendrían oportunidad de congraciarse con los moabitas haciendo lo que querían. El ángel de Jehová se le apareció 3 veces, con una espada en las manos delante del asna que Balaam montaba. La bestia se dio cuenta de su presencia porque Dios se lo estaba revelando a ella. Cuando trató de protegerse a sí misma y a su amo, éste se enojó contra ella porque ignoraba lo que estaba pasando en realidad. En todas las ocasiones lo había salvado, pero la golpeó irritado. La primera, el asna se desvió del camino para evitar el peligro. La segunda, el ángel se colocó en un pasadito sumamente angosto para esquivarlo. Ella se pegó a la pared y prensó el pie del profeta contra el muro. La tercera ocasión, se enfrentaron en un lugar donde no había paso y la burra se sentó negándose a continuar. Balaam se enojó tanto que esta vez la azotó con un palo. Su sorpresa fue inmensamente cuando escuchó que el asna le hablaba. Le preguntó por qué era que la estaba maltratando. Balaam respondió que era por causa de la frustración y vergüenza que sentía por su comportamiento. El animal le recordó que siempre había sido fiel en los años pasados y que tenía que aceptar que tal vez existiera un motivo válido para hacer lo que había hecho. En lugar de herirla, él debía buscar una explicación adecuada. Si lo hacía, vería el grave peligro que lo acechaba en el camino y que ella lo había salvado de una muerte segura. En este momento, el Señor abrió los ojos al profeta para que advirtiera por qué actuaba de esta manera. El ángel de Jehová le advirtió, y al apreciar el escenario completo, Balaam se dio cuenta de que estaba en presencia del ángel de Jehová, quien había bloqueado el paso con su espada en la mano. Si hubiera seguido adelante con su proposición, había muerto. Más bien, el hombre debía disculparse ante el asna, que había mostrado más sabiduría que él. Asimismo, el Señor le reveló que su intención de ayudar a Balac
iba contra sus planes. Al percatarse de ello, Balaam ofreció regresar a casa si así se lo mandaba, pero le ordenó seguir con los enviados porque todavía tenía un propósito que cumplir. Sería su vocero ante Balaam para que supiera su intención de bendecir a Israel. El rey debería entender que ni pagando a muchos otros como Balaam podía estorbar su designio. El saludo de Balaam 22 al 36:40. Al oír que Balaam se acercaba, el rey de los amonitas se entusiasmó y salió para recibirlo. Desde un principio le dio a entender que quería comprar su maldición y que estaba dispuesto a pagar cualquier precio con tal que hiciera lo que pidiera. Por su parte, Balaam le informó que solo haría lo que Dios mandara y que no podía hacer nada sin su aprobación. Sin entender el significado de las palabras, Balaam empezó la tarea de convencimiento. No se daba cuenta del poderoso contrincante con quien tenía que luchar porque desconocía quién era el Dios de Israel. Llevó al profeta al que viera al pueblo desde diferentes puntos de observación. Cada vez que lo hacía, llevaba una serie de altares y ofrecía sacrificios. Balaam se apartó nuevamente para consultar con Jehová, pero en todas las ocasiones manifestó la última palabra sería del Señor. La primera vez se le dio el mensaje para que se le entregara a Balaam. En resumen, su respuesta era que no podía maldecir o condenar a los protegidos de Dios. Esto no era una nación común porque había sido escogida por Jehová. Por lo tanto, al fin sería bendecida y sería multiplicada grandemente, aunque todos sus enemigos quisieran terminar con ella. Como se puede imaginar, a Balaam no le gustó la respuesta. Lo había traído para perjudicar a Israel y en lugar de hacerlo lo bendijo. Entonces Balaam le recordó su conversación anterior. No estaba autorizado a actuar sin la dirección de Jehová. Seguramente ambos se sentían muy afectados por este mensaje. Para el profeta era difícil aceptar que iba a perder las recompensas deseadas. Sin embargo, Balaam no se dio por vencido. No tenía otra alternativa y decidió tratar de nuevo. Lo llevó a otro sitio donde tal vez parecía la situación de otra forma. Se trasladaron al campo de Sofim, donde una vez más ofreció sus sacrificios a Jehová, y Balaam se apartó para consultar con él. El Señor se devolvió a revelar y le dio otro mensaje a Balaam. Esta vez fue advertirle que no cambiara de opinión y que no podía mentir. Cumpliría lo que había expresado con anterioridad. Balaam había sido enviado por Dios para que bendijera al pueblo y él no tenía derecho a alterar los decretos, pues como andaba en obediencia, él estaba con ellos y ni Balaam ni nadie podía contradecirlo. Pensemos. La palabra de Dios es segura. Él no cambia de opinión y jamás olvida su recompensa. ¿Cómo nos ayuda esta verdad? ¿Qué diferencia debe producir en nuestra vida? En lugar de estar agradecido con Balaam por advertirle del peligro que corrían, Balaam se enfureció. Respondió que si no decía lo que él quería escuchar, era mejor que no dijera nada, pues no lo había traído con ese propósito. Balaam repitió lo dicho antes. A toda costa solo haría lo que Jehová dijera. Tercer intento. Balaam siguió insistiendo y lo llevó a otro lugar con la esperanza de cumplir sus caprichos. Una vez más construyeron los altares y ofrecieron los sacrificios indicados sobre ellos. Esta vez, como ya sabía el pensamiento del Señor, Balaam no salió en busca de agüeros como lo haría normalmente en su trabajo. Se dirigió directamente al desierto para escuchar la revelación de lo alto. El Espíritu Santo tomó el control de Balaam y emitió la profecía, repitiendo la bendición de Dios para Israel y presentando un cuadro futuro de prosperidad y tranquilidad. Dios le había sacado de Egipto para hacer de ellos una nación fuerte y prominente, pero lo tanto triunfarían sobre todos sus enemigos para que se cumplieran lo dicho dicho a Abraham en Génesis 12:3. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldijeran. Al escuchar eso, Balaam ya no pudo resistir más. Se disgustó exageradamente contra Balaam y renegó de haberlo traído para maldecir a sus enemigos, pues en lugar de hacerlo, había hecho lo contrario sin haber conseguido los honores y riquezas que imaginaba. Balaam se quedó sin nada, tuvo que escapar para no caer bajo la ira del rey.
Este le dijo que era Jehová quien le había privado de todos los honores que pensaba darle. Es probable que con esta palabra Balac todavía tratara de convencerlo para que se arrepintiera y le ayudara. No obstante, una vez más el profeta le recordó que nunca le había prometido hacer nada más que pronunciar las palabras que Jehová le dijera. Él no tenía la culpa de lo sucedido. Ninguna cantidad de dinero podía pagar las consecuencias personales que le traerá oponerse al mensaje de Dios le había comunicado y por lo tanto tenía que conformarse. Aunque pidió la ganancia personal, se mantuvo firme en la tarea que el Señor le había encargado. Las advertencias finales sobre el juicio. Antes de salir, Balaam dio a Balac un cuadro profético de lo que Dios haría con las naciones que se opusieran a él y a su pueblo, empezando con Moab, que sería destruido gracias al liderazgo que Dios le daría a Israel. Además profetizó la destrucción de Amalek, de los cereneos, de los asirios, de los herbes y los habitantes de la costa de Quintín. Todo lo que se opusiera tarde o temprano caería a los pies. Quien se oponga a Israel tendría que enfrentarse a la ira del Dios vivo. Al final tuvieron que separarse estos dos hombres fuertes. Cada uno se dirigió a su lugar de origen. Se sentía frustrado porque ninguno había conseguido lo que buscaba. Sin embargo, Balaam ganó una conciencia limpia y conservó la vida por obedecer a Dios. Solo Dios dijo lo que de él recibió sin obtener nada a cambio. Balaam soñaba con enriquecerse. Pensaba que podía salirse con las suyas de alguna manera y volver a su casa, habiendo obtenido grandes beneficios. Sin embargo, no resultó así. Debe sentirse satisfecho por ser fiel al compromiso confirmado con Israel. ¿Qué bendición haría para él al obedecer? ¿Cuánto le cuesta a usted seguir firmemente en lo que Dios le pide? ¿Qué ventajas percibe? ¿Vale la pena? ¿Por qué? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti, Señor, para darte toda la gloria y toda honra. Te pedimos, Padre Celestial, que en nuestra vida solamente hagamos, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos. Que no nos vendamos, Padre Celestial, Padre Celestial, nuestros principios por dinero. Te pido, Dios eterno, que cada día nos adviertas y nos des más fortaleza. Que tu amor y tu presencia, tu misericordia siempre esté con nosotros. Que seas tú, Padre Celestial, ayudándonos y que cada día siempre nos llegues hasta los confines de la tierra. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y te honramos por todo lo que tú haces. Amén y amén. Dios te bendiga.